Buenos días a todos los que se encuentran conectados. Agradecemos mucho su puntualidad para este webinar, Identificación y cuantificación para la reducción de emisiones fugitivas en Colombia. El día de hoy nos acompaña Frank Rochatán. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el chat o en el panel de preguntas y respuestas y estas serán resueltas al final de la sesión. Agradecemos también puedan diligenciar el formulario de asistencia que estaré dejando en el chat durante el transcurso de este webinar. Para que conozcan más, Frank Rochatán cuenta con 24 años de experiencia en LIDAR y desempeña como gerente de contratos Oil and Gas. Es experto en reducción de emisiones fugitivas, COB, CH4 o GMP 2.0, Source Level and Site Level. Ha trabajado para el grupo de trabajo Emisiones Fugitivas Biogás, Metanización, y es corredactor del programa JEF, Gestión de Emisiones Fugitivas. Sin más preámbulo, oficialmente vamos a dar el inicio al webinar. Frank, bienvenido, el espacio es tuyo, puedes iniciar. Hola, buenos días a todos. Entonces, soy Frank Rochata. Efectivamente, yo trabajo desde 24 años sobre la temática de las emisiones fugitivas, sobre la petroquímica, la química y igualmente sobre la actividad de gas. Hago este trabajo también para varios grupos de trabajo sobre la tecnología de metodología de programa tipo ELDAR y estoy encargado a desarrollar también ese servicio a nivel global. Entonces, hoy mismo vamos a ver y vamos a hablar de las varias tipologías de método para llevar a cabo un programa ELDAR, cuestionando también la legislación de países que está poniendo en este tema. Entonces, primero, antes todo, vamos a hablar de la organización de este servicio para el grupo en Bureau Veritas, cómo lo gestionamos a nivel del grupo. Después vamos a hablar sobre la metodología ELDAR y vamos a hablar también de ejemplo sobre, digamos, campañas de emisiones furtivas y por fin vamos a dejar un espacio para las preguntas y voy a intentar a contestar lo más posible. Entonces, aquí como estamos organizado en Bureau Veritas para este tema muy específico del programa ELDAR. ELDAR es Leak Detection and Repair. Entonces, aquí, para dar un poco al inicio de por qué existe esta actividad, es que, y también para decir por qué estoy experto y por qué soy francés, es que en Francia, en los años casi 90 de 2000, había leyes en Francia. Es decir, que la Francia a nivel de Europa era un poco motor de esta metodología y actividad. Entonces, toda la parte, bueno, de experto son más o menos en Europa para el Grupo Veritas. Después hemos trabajado al Comité Europeo de Normalización para hacer una norma, la norma que vamos después a adelantar, es la norma EN 15446, que recupera también metodología americana sobre las emisiones furtivas. Hablamos de EPA 95 y EPA 21 para la gente que conozca un poco qué es un programa ELDA. Trabajamos también en el grupo de trabajo sobre sobre la petroquímica, cuando hay, no sé, una búsqueda de metodología o de tecnología, pues Bureau Veritas tiene en esta actividad una parte de trabajo sobre el comité, de varios comités. Y por fin hemos desarrollado hay más de 20 años un programa que se llama Gestión de Emisiones Furtivas, que es un software que después lo vamos a adelantar después, pero este software es una manera de gestionar las emisiones furtivas y también dar cuantificación y caudales. La cosa nueva en el trabajo en comité también es decir que estemos elegidos para el GERG.
El GERC es también un comité de más para el gas para buscar la mejor metodología y lo mejor sistema de detección para detectar fugas de metano. Todo esto lo vamos a adelantar. Aquí tenemos, claro, como todo, damos el soporte en todos los países, estamos organizando a través de formación, de training para todos los países. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, que nuestra actividad del ELDAR es la química, petroquímica, el biogás con la metanización, es mucho de moda aquí en Europa también. Trabajamos en los FPSO, en plataforma también offshore hay emisiones fugitivas, claro. También en las estaciones de compresores de gas, por ejemplo. Y las refinerías y los vapor. Eso es la actividad donde podemos encontrar emisiones fugitivas, pues aquí estamos. El grupo llevamos más o menos 80.000 personas en todo el mundo, no para solo el DAP, pero para toda la actividad. Y eso es un ejemplo de la repartición de la gente, 31.000 en Asia, 17.000 en Europa y en América, bueno, 8.000 más o menos, y América Latina, 15.000 personas más o menos. Bueno, la actividad la hemos visto. Y eso es un ejemplo de todos los servicios que podemos desarrollar digamos, en el entorno de las emisiones furtivas, porque cuando hablamos de emisiones furtivas, estamos pensando que hay solo las fugas sobre la presa estopa, por ejemplo, o la junta digamos, una brida o lo que sea. No, no, no hay solo esto. Hay también las emisiones difusas. Y este es un ejemplo, lo vamos a adelantar más después. Por ejemplo, podemos hacer también con digamos, otra tecnología, otro tipo de balance. No es el tema de hoy, pero él un ejemplo parece que podemos hacer otro tipo también de mediciones, no solo el DA, pero también de mediciones difusas, tal como, por ejemplo, lo que hablamos en el comité OGMP, el site level, con drones, satélites, todo, etcétera, etcétera. Si hay preguntas sobre esto, lo podemos ver después. Pero nuestro servicio es el DAR, pero también las emisiones difusas para llevar a cabo, digamos, el nivel 5 del comité UGMP, para llevar a cabo un gold standard para empresas. Es decir, que tiene que llevar una campaña de emisiones furtivas, más una campaña de site level con un top-down technology, es decir, digamos, un drone, satélite, etcétera. Y cuando hacemos la reconciliación de todos los dos balances, podemos pedir un gold standard para vuestra empresa. Aquí voy a dejar la palabra de Bureau Veritas a Colombia a mi compañero Alexis. Alexis. Gracias, Fran. Buenos días a todos. Bueno, para hablar un poquito, digamos, del tema de emisiones fugitivas aquí en Colombia, pues primero hacer un pequeño brochure de Bureau Veritas en sus operaciones acá en Colombia, digamos, el cual estamos operando desde 1986. Actualmente tenemos 2.338 empleados distribuidos en 8 sucursales que tenemos alrededor de Colombia: Cartagena, Barranquilla, Ciénaga, Bucaramanga, Medellín, Buenaventura, Cali y aquí en Colombia. Para hablar un poquito, digamos, de la necesidad del tema de emisiones fugitivas, que es relativamente nuevo acá en Colombia desde el 2022. Continúa un poquito, Frank, el siguiente slide. Sí. Gracias. Sí, sí. Básicamente, los drivers que tenemos acá actualmente en Colombia, tenemos principalmente 4. Un marco regulatorio, el cual, como mencionaba, una resolución, la 40066 de 2022, es relativamente nueva, el cual nos da las pautas o las exigencias para poder contar con un programa de detección, cuantificación y reparación de fugas. También estamos impactando temas de sostenibilidad por acuerdos mundiales, continuidad del negocio o el tema de transición energética y las metas de cero, carbono cero, digamos, que queremos establecer al futuro. Continuamos un poquito más, Frank. Siguiente slide. Entonces, básicamente, esta es una línea de tiempo, digamos, deducida de la resolución que mencioné anteriormente, la 40066, y la siguiente que salió en el 2023, que deroga ciertos aspectos de esta anterior, el cual
nos da una serie de pautas y tiempos para poder dar cumplimiento a los entregables para la resolución, el cual en febrero del 2022 salió esta resolución. En abril de este año salió una nueva, la 4000317 del Ministerio de Energía y Minas, y del cual también deroga algunos artículos y profundizan unos ya más complementarios. Ya para octubre salieron unos nuevos lineamientos en torno a lo que tenemos de eficiencia en combustión de TEAS. Básicamente, para hablar un poquito de la resolución, lo que pide es básicamente tres aspectos. El primero es el tema de las emisiones fugitivas, que es lo que vamos a hablar en este webinar, pero también está el tema de eficiencia en combustión de TEAS y la cuantificación, digamos, de los venteos, digamos, lo que hablamos de fugas intencionales, que son los venteos de los tanques. Digamos, lo que pide esta resolución es que podamos cuantificar estas emisiones y dar reporte también de la eficiencia de la combustión de las TEAS. Tenemos tiempo, digamos, de acuerdo a lo que dice la resolución, digamos, las empresas pueden, digamos, optar por algún organismo de inspección tipo A, digamos, que le hagan las inspecciones. En este caso, nosotros como Buró de Veritas tenemos tenemos este aval como organismo de inspección tipo A, o cada operadora también puede, digamos, obtener el nivel tipo B para poder realizar el inventario, digamos, de las emisiones fugitivas. A partir de esto, hay 12 meses de plazo para entregar la línea base de las emisiones fugitivas para las facilidades nuevas y 24 meses para las facilidades que ya están existentes actualmente. El alcance de esta resolución es para todas las empresas que exploran y explotan hidrocarburos. Obviamente también se nos han acercado empresas de pronto sector transporte o otro tipo de empresas que de pronto no están obligados, pero sí les interesa por lo que hablábamos anteriormente, los drivers del mercado, todo el tema de carbono neutro, todo el tema de sostenibilidad, están bastante interesados digamos, en implementar este programa de detección y reparación de fugas. Como decía Frank, esto inició, digamos, en Europa y a medida de que se ve la necesidad a Latinoamérica, junto con él estamos formando un equipo fuerte, digamos, para poder ofrecer este servicio a todos los operadores de exploración y explotación de hidrocarburos. Después de la entrega de la línea base, hay un plazo para entregar este plan de reparación de la fuga, hay que hacerle seguimiento y a los 3 años hay que realizar una actualización nuevamente de la línea base digamos, del inventario de emisiones fugitivas. Continuamos en el siguiente slide. Básicamente lo que pide la resolución es tres capítulos, 3 apartados, que primero es una preparación del informe, donde se identifica la operadora, la información de la línea base como tal, el reporte, el inventario de elementos o equipos susceptibles a fugas, y la información detallada de la línea base, que básicamente son los componentes, la descripción de todos los componentes que se encontraron con fugas y la cuantificación de estas emisiones. Después se debe entregar el programa de detección y reparación de las fugas. Al igual, se identifica cada uno de los puntos, se le da una priorización y se le da una programación de la reparación. Y por último, el seguimiento y control, el cual se debe hacer un informe anual de seguimiento de la línea de base, digamos, lo que tiene que ver con las reparaciones, el seguimiento a las fugas posteriores a la reparación. Y por último, la actualización cada 3 años de la línea. ¿Continuamos, Frank? Sí. Gracias. Básicamente, los desafíos que tenemos es en torno al cambio climático, la competitividad, el seguimiento a la seguridad del suministro, la digitalización. Digamos, básicamente es lo que estamos apuntando a nivel global como una de las metas, la reducción de emisiones fugitivas en nuestros sectores. Los dejo nuevamente con Frank, ya les voy a explicar un poquito en detalle lo que consiste todo ese programa de detección y reparación de fugas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexi. Pues ahora vamos a hablar efectivamente de que
ofertamos a nivel de Bureau Veritas para el grupo, cómo, digamos, gestionamos este tipo de programa. Entonces, bueno, al inicio de todo, el programa tenía objetivos de mejorar la salud de plantas cuando venimos y hacemos una búsqueda de fugas sobre lo tóxico, por ejemplo. Hay también un objetivo bueno, de reducción del impacto ambiental por el producto o de tóxico o también para el producto de gas para los gases GHGs. También podemos pensar que cuando buscamos fugas y cuando hay un mantenimiento, eso mejora la seguridad de las plantas. Depende de donde estamos, la gente no pide solo para este tema de seguridad, pero lo vemos con bueno, con lo COP 28 y todo esto, que poco a poco es más para un tema de medioambiental que la gente no pide programa L de tipo ELDAR. Hay también un interés económico, porque si gestionamos las fugas, podemos pensar que hay menos producto que sale de la tubería y eso es podemos pensar que este ahorro económico puede también pagar un programa ELDAR. Entonces, primeras cosas y la estrategia y la definición de cómo enfocamos este tema es primero poner un perímetro, un scope. Hay empresas que no piden solo un piloto sobre también toda una refinería. Entonces, esto para nosotros en Bureau Veritas hay varias maneras de gestionar este tipo de datos. Pero antes de todos, tenemos que saber aquí en Bureau Veritas de qué hablamos, cuál también será lo balance que necesita, bueno, que necesitará sobre después a medio o largo plazo un programa ELDAR, porque pensamos que cuando ponemos un programa ELDAR, esto se va a seguir en el tiempo. Tenemos una metodología para que no perdemos todos los datos que hemos hecho en el punto cero de una campaña de emisiones fructíferas. Aquí es una pequeña video donde podemos muy rápido ver de qué hablamos cuando hablamos de emisiones fructíferas. Es un programa, bueno, eso, la repartición de los centros de expertos como yo, bueno, aquí vemos que ahora un poco en Europa hay bastante centros de expertos, pero nosotros somos gente de planta. Vamos en planta con plano, aquí lo PID, y buscamos la tubería donde hay COF. Después ponemos una etiqueta, es el objetivo de hoy, de explicar qué vamos a hacer con esa etiqueta. Vamos a hacer una base de datos, un inventario de los fuentes. Y aquí grabamos, bueno, si hay fuga o no fuga, utilizamos aparatos tal como esta cámara o analizadores. Lo vamos a ver más, bueno, vamos, eh, voy a detallar todo esto, la tecnología. Aquí vemos que usamos una tecnología, digamos, infrarroja, con dicha cámara infrarroja. Y cuando encontramos fuga, ponemos etiqueta de fugas aquí. Y sobre todo lo integramos en un sistema que se llama Jeff, que va a permitir en toda la vida de la planta de seguir esta fuga con el tiempo. Entonces, era una pequeña video para después adelantar todo este tema. Entonces, tal como yo he dicho, utilizamos para un programa ELDAR, claro, medio de detección, que el objetivo es buscar fuga o encontrar emisiones fugitivas. Para esto, el grupo ha elegido este tipo de tecnología OGI, es una cámara infrarroja. Nosotros pensamos que para el desarrollo de este servicio pensamos que la tecnología que oferta la marca FLIR es para nosotros la mejor que hay. A nivel de grupo llevamos un montón bueno, un montón, 30 mínimo en Europa. Son tecnologías que cuesta 130.000 euros, entonces es un poco igual a un US dólar. Y es una tecnología que permite detectar muy rápido la fuga, pero tiene, tiene un pequeño problema esta cámara, o quizás un grande, es que el límite de fuga de detección es muy alto. Entonces, y cuando queremos hacer una medición según normativa muy fina, muy sobre el límite de fugas, utilizamos más un analizador, es un FID, Flame Ionization Detector, que este feed tiene un límite de fuga de 0.00 ppm, detecta a 1 ppm, y esto con esta metodología y esta tecnología podemos después cuantificar sobre la norma. Este aparato de feed permite de cuantificar. La cámara
es un otro tipo de cuantificación y no está muy integrado en Europa, en la norma europea. Pero llevamos esta tecnología. Aquí he puesto ejemplo de fugas que puede, imagen infrarroja de ejemplo de fugas que podemos encontrar en, con esta tecnología. Aquí podemos ver que es una válvula de seguridad donde hay unas emisiones. Aquí podemos ver una detección de un equipo que está fallando, pero ese equipo es inaccesible. Es por eso que la cámara lo utilizamos, porque no tenemos que estar en contacto de la fuga. La cámara nos permite de detectar con mucha distancia las fugas. Aquí es un ejemplo. Aquí vemos bien que aquí, por ejemplo, hay una fuga sobre un aeroterm. Bueno, hay digamos, ejemplos aquí. Y sobre todo, hay, para la gente que trabaja en refinería, hay veces que nos pide de ir sobre el techo, el techo flotante de refinerías o algo así. Y esta cámara puede permitir de detectar errores de la junta del techo flotante. Bueno, son varios ejemplos. Entonces, primero, cuando empezamos a hacer un programa LDAR, lo que pedimos es hacer una reunión de inicio para adelantar la metodología y varios temas de organización. Pero después, y la cosa la más importante para llevar a cabo un programa LDAR es el estudio de los circuitos. Es con los planos dibujados de donde podemos encontrar COVs o metano, que después vamos en planta a hacer una nidificación. Entonces, esta fase de revisión del proceso que se llama, bueno, más o menos estudio de circuitos, es una fase que se hace una vez en la vida de la planta. Después es solo un poco de cambio, pero esta fase es muy importante y es para nosotros el corazón digamos, del programa EDAR. Es con este tipo de trabajo que después vamos a ir a la planta. Bueno, después hablamos de seguridad porque, tal como yo he dicho, desarrollamos mucho este programa en todas las actividades y hay actividad, claro, que hay riesgo y tenemos que gestionar este riesgo. Después, tal como hemos hablado un poco antes, la necesidad de un programa es de hacer un inventario, digamos, de las fuentes. Y hay dos maneras, dos metodologías en Bureau Veritas. Y también esta metodología es también con discusión con industriales, que también nos ha pedido de tener dos tipos de metodología. Me explico. Hay una metodología muy básica que es que nos pide de hacer un programa, por ejemplo, el DAR, y integrar en el base de datos y hacer un inventario solo casi de las fugas que encontramos, que somos en tecnología infrarroja o con un analizador FIR, depende del límite de fuga, pues con los dos tipos de detección podemos hacer un inventario sobre solo las fugas. Pero a la derecha, la metodología avanzada es un poco distinto, es una metodología que permite de integrar todos los puntos susceptibles de dar emisiones, es decir, todos los puntos, hacemos una grande base de datos y después volvemos a hacer solo la medición. Y cuando encontramos 0 ppm, 5, 10, 20 ppm, que no sea fugas, es una pequeña medición, lo apuntamos en la base de datos. Para dar un poco mi punto de vista, la parte derecha es la parte la más conocida de hacer un inventario sobre todos los puntos susceptibles de emitir. Que hay fuga, no hay fuga. Yo trabajo en una refinería, me gusta tener todos los puntos, 20.000, 15.000, 50.000, pero es una base de datos fijas sobre las emisiones potenciales. Y después, con esta base de datos, organizamos medición o con cámara o con feed, pero la base es muy fija, es muy completa. A la izquierda es más para tener solo un focus en base de datos donde hemos encontrado, perdón, fugas. No vamos a tener
los otro tipo de balance, por ejemplo, cuántos puntos de emisión llevo en mi campo, no le vamos a tener la metodología a la izquierda. A la derecha sí, vamos a tener un inventario muy finito sobre los tipos también de fuentes, tipo de tecnología, si podemos poner la base de datos que somos una válvula automática lineal, todo eso. A la derecha es muy completa. Entonces, yo no tengo consejo, pero solo depende de la necesidad de la plan. Eso le podemos ver un poco más después. Perdón. Después, hay una organización, cuando hemos visto que depende digamos, del tipo de inventario que tenemos que llevar, pues después es fácil de entender que solo tenemos que ir en planta con medios de detección, tal como yo decía, o cámara de infrarroja o FID. Entonces, mi consejo es depende de las leyes sobre los países. Hay países en Francia, por ejemplo, aquí, nos pide la ley de medir con un feed. Es decir, que todo lo punto tenemos que llevar de 0 a 100.000 ppm una concentración. Es decir, que la tecnología infrarroja es más para hacer un burrito de la planta para ver si encontramos fugas sobre equipo inaccesible con el feed. Porque efectivamente con el feed es un aparato de sniffing, es un aparato de contacto con la fugaz que la cámara podemos detectar, tal como yo he dicho antes, fugas muy, con una grande distancia. Entonces, cuando hemos hecho un inventario con la metodología de detección, después hay una fase que es la fase común, porque vamos a encontrar la fuga. Entonces, ¿cómo gestionamos la fugas, que es la más importante al final del programa, ¿no? Pensamos que es útil de identificar sobre tres metodologías. Primero, hacemos a la foto del equipo, ponemos una chapa azul con un número de identificación del equipo. Es decir, que este número es único y vamos a grabar en la base de datos el equipo. Aquí tenemos una fuga en el presestopa de esta válvula. Esta válvula ahora va a tener un número. Si nadie le quite, se va a guardar toda la vida. Por ejemplo, en ExxonMobil, que llevamos chapas así de 20 años. Y claro, cuando hay mediciones, pues el programa nos permite de ver qué ha pasado desde 20 años de medición o 15, no vamos todo el año a medir, pero hay una salvadura, digamos, de los datos de la fugaz encontrada. Entonces, nosotros, digamos, es una etiqueta permanente. Segunda metodología. Es también la etiqueta temporal. ¿Cuál número está bien? Es para la histórica. Pero se da cuenta que aquí en esa zona hay una fuga, pues colocamos una etiqueta de fugaz muy visible para la gente de planta, diciendo rojo, amarillo, depende de las empresas, donde va a permitir a distancia de mirar que hay un problema, es una fuga de un programa ELDA. Y después, para mí es el tema un de más importante, es la etiqueta digital. Tal como yo lo he dicho antes, recogemos todos todos los PID con colores, los escaneamos y le ponemos en la base de datos, que es vuestra propiedad. Después voy a enseñar cómo vosotros podéis manejar todos estos datos. Pero en el Bureau Veritas hemos elegido de escanear todo lo plano y vamos a anotar el número de la etiqueta física de la chapa azul, le vamos a apuntar en el plano. Entonces, todo esto es una salvadura para vosotros. Es por eso que he dicho antes que todo lo que hacemos es para escribir este tema en el tiempo. No somos así para hacer one shot, una campaña y ya. No, toda esta campaña se va a guardar y va a permitir a desarrollar el tema, a reducir. Todos los medios es para reducir, ayudar a los industriales a reducir. Bueno, después tenemos también en el sistema captura de imagen digital, hay captura de video infrarroja y todo esto está gestionada como enseñó en la foto, con la tablet a text. Todo esto no llevamos nada de papel, cero papel, todo en tableta a text, todo numérica. Todo lo que hacemos después es sincronizar
con un Drive, con Cloud, que va a permitir también vosotros a conectar este CAD para ver que los operadores encuentras en el programa. Después hacemos, claro, un informe con los codales. Hablaremos más tarde. Típicamente son nosotros, digamos, que buscamos que desarrollemos una ecuación para hacer codales. Todos los codales que llevamos o se viene de una normativa o viene de protocolo. Entonces, eso es muy, digamos, todo esto está ya establecido. Veritas solo recoge lo que existe para después dar a vuestras empresas un codales según una ley o un protocolo o digamos, una decisión local. Depende. Hablamos de regulación de autonomía. Entonces, a cabo llevamos digamos, un informe donde con el sistema Jeff Online, vosotros podéis llevar, bueno, acceder con código, un password, y va a poder tener toda la foto, la video, lo plano y toda la lista de fuga, ¿vale? Después voy a hacer una pequeña demostración de todo esto. No quiero olvidar de hablar también de una parte muy importante sobre el programa ELDAR, porque el programa ELDAR es decir, Leak Detection and Repair. Y en Repair es decir, que los industriales tienen que hacer un pequeño mantenimiento. Entonces nosotros que pensamos que cuando estamos en la campaña ELDAR en vuestra planta, es mejor de quedar lo medio humano y material a la fin de la medición para tener un tiempo para que ayudamos a la gente de mantenimiento para decir, mira, aquí había una fuga. Le podemos intentar a recoger, a reparar y vamos con ellos para también dar una segunda medición de control. Es decir, que nuestro informe tiene primera medición antes reparación, antes mantenimiento, y una segunda medición después mantenimiento. Es decir, que podemos en una campaña tener un ahorro. Ahora podemos cuantificar básicamente el caudales de la operación, del ahorro de la operación en kilogramos por año. Entonces, aquí vamos a hablar, solo podemos ver con el sistema. Aquí, tal como he dicho, hay un software. Este software está gestionado solo para Bureau Veritas. Es un programa que, bueno, soy corredactor de este programa y hace 20 años que está todo desarrollado por Bureau Veritas. Es decir, que no tenemos otras empresas que hacen la informática para nosotros. Porque pensamos en Bureau Veritas, que es un punto clave cuando, digamos, y cuando ofertamos este servicio es de tener la independencia sobre el uso, el mantenimiento del programa, etc. Este programa está elegido como soft estándar a nivel de toda Europa para dar cuantificación. Si Bureau Veritas da una cuantificación en kilogramos por año, es decir, que todo esto está compliant y está aprobado, certificado por el Comité, por ejemplo, europeo en Europa, es decir, que es una referencia en el mundo de las emisiones fugitivas, este programa. Este programa os permite acceder a vuestra base de datos. Yo he dicho que depende de la necesidad de la planta, podemos hacer dos tipos de inventario. Cuando yo hablo de inventario, es decir, base de datos. ¿Y qué es? Es una propiedad vuestra, no es la propiedad de Bureau Veritas. Entonces, cada cliente puede tener su propio uso con nuestro sistema o extraer todos los datos para llevar su propio desarrollo con una base de datos Excel, por ejemplo. Entonces, todo esto está bien gestionado, está bien, digamos, gestionado para el grupo y es muy claro para el grupo. Hacemos inventario para vosotros, para ustedes, pero después es vosotros que hacen lo que quieres. Si quiere utilizar el programa, hay código y password. O si quieres después, digamos, gestionar su propio desarrollo, pues todos los datos es vuestra propiedad. Entonces, solo una cosa muy importante en ese slide es el desarrollo por Bureau Veritas de este programa. Lo que sirve es después es una herramienta de decisión este programa. Pensamos que, por ejemplo, si ponemos todos estos datos en un software, este software puede sacar balance y puede decir aquí problema porque en esta zona, en este tipo de fuentes,
el programa va a salir mucho tendencia, mucho, digamos, alerta o va a notificar a usted que hay un problema sobre esta campaña porque hay una evolución de las emisiones o hay un poco de inteligencia en este software. No es un solo PDF, es también un herramienta para analizar y para ayudar a la gente a reducir. Entonces, ¿por qué? Porque permite este programa de hacer tener los números de fugas por campaña, por unidades, por sección. Puede hacer tasa de emisión evolutiva, es decir, que si hay más de evolución en el tiempo digamos, de las emisiones, ahí también podemos ir a buscar un análisis muy finita sobre un equipo, lo vamos a ver después, qué ha pasado en este planta, en este número de PNI y en esta sección, porque hay esta etiqueta que está ya 3 veces fallando, etcétera, etcétera. Para nosotros, digamos, es la herramienta de decisión para apoyar efectivamente la reducción de las emisiones. Antes de enseñar esto, cómo vamos a gestionar vuestra propiedad de base de datos, aquí es un tema muy importante. Aquí es la estructura. A la derecha es nosotros que estructuramos a vuestra base de datos y le ponemos por internet en un cloud. Aquí abajo es la gente de campo que va a ir a vuestra planta a hacer todo este tipo de trabajo. Pero en el siguiente aquí, en la altura, es la gente que se puede enchufar en el sistema. Vosotros, que es customer, por ejemplo, puedes enchufar a cualquier momento en el cloud para ver en esta planta qué está haciendo. ¿Cuánta medición ha hecho hoy? ¿Cuánto fuga hay hoy? ¿Cuánta reparación hay hoy? Hoy, meses, año. Depende de si es una refinería de que hablamos o hablamos de una campaña de solo una semana. Pues de todas maneras, todo esto está estructurado de manera que en todo el momento con acceso puede mirar todo. Foto, video, plano, tasa de emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí voy un poco a enseñar, digamos, la estructura. Aquí tenemos un código, un password que inicio doy a toda la persona. Es gratis. El uso digamos, de este programa es totalmente gratis. Después hay una página donde hay vuestro apellido, vuestro nombre, si quiere poner fotos se puede. Y después vamos a buscar, en ejemplo, un análisis de una fuga. Llevamos efectivamente varios idiomas, bueno, italiano, español, inglés, lo que sea. Para nosotros este desarrollo está en nivel global para el Bureau Veritas. Aquí queremos buscar datos de mi planta, después una campaña de los técnicos Bureau Veritas. Aquí vamos a elegir un límite de fugas. Aquí, por ejemplo, en ejemplo, vamos a recoger 500 ppm, que es más o menos la norma que va a pedir la norma sobre la legislación de metano. Entonces, aquí buscamos un límite, puede ser 1000, 10.000, lo que sea, 100.000. Aquí, a la todo que izquierda, es toda la estructura de vuestra base de datos. Aquí, en ejemplo, estamos en una refinería, entonces hay unidades de FCC, de HD. Es muy típico lo que encontramos en una refinería, ¿no? Entonces, a la derecha vamos a buscar balance de una unidad y de una campaña. Aquí vemos que es en el ejemplo, vamos a buscar, quiero los datos de la unidad de FCC en 2016. Ok. Y a la derecha hay todo el tipo de balance que podemos pedir, como a nivel de informática. Balance por producto, por equipo o ver un equipo que está fallando. Aquí me interesa de ver qué ha pasado, porque yo sé que en lo plano B2, B4, B5, aquí vemos, por ejemplo, el B2, hay 4 equipos que están fallando, 4 fugas. Pues yo quiero mirar cuáles son estas fugas para ver cómo podemos apretar. Entonces, perdón, aquí, 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 sí, sí. Entonces, cuando hemos elegido digamos, el plano donde podemos hacer todos los planos o plano por plano, depende de la organización. Aquí hay el plano 2, estoy buscando los datos, por ejemplo, de los planos 2, de 2 había 4 fugas. Los números que vemos aquí, 159, 160, son números codificados en planta. En planta, si nadie recoge la chapa azul que hemos puesto con cable en inox, pues este cable
en toda la vida de la planta vamos a ver que había una fuga. Pues es de este caso. Aquí, la C159, hay una foto. Podemos buscar qué es, ¿vale? Una válvula. ¿Dónde hay el plano donde hemos encontrado esta fuga? Aquí, por ejemplo, la C59 está en rojo en el plano, ¿ok? Yo veo, perdón, otra vez. Pasa un poco aquí, ¿vale? Foto y plano. Entonces, lo que yo he dicho es que tenemos triple etiquetaje. Entonces, en plano, en planta, en el PIDI y también en la base de datos. Y aquí la video, sí tenemos una video en cámara infrarroja. Todo esto nos permite de tener una salvadura para ustedes en el programa LLDAR. Y aquí, efectivamente, hay cuál es el fuentes, cuál es la histórica. Esta válvula se conoce desde, por ejemplo, 2020. En 2016 había 100.000 ppm, que es a tope en el programa ELDAR. Pues aquí hay dos mediciones que podemos pensar que hay un problema en este equipo. Entonces, con el sistema tenemos foto para peinar y puede empezar a iniciar una discusión con la gente de mantenimiento. Entonces, es un pequeño ejemplo para decir el poder de este herramienta que existe ya desde 24 años de programa. Y poco a poco, cuando vamos a hacer medición, poco a poco se va a integrar toda la medición de la vida de la planta. Es decir, que cuando hacemos un programa de edad para el grupo Bureau Veritas, pensamos que no es solo de one shot, es en toda la vida de su planta en las emisiones fructíferas. Y todo este tipo de datos se puede recoger también en exportación en Excel. Por ejemplo, aquí este programa está muy desarrollado en lo, por ejemplo, en el ejemplo aquí que vamos a encontrar, hablar es, por ejemplo, lo FPSO. Depende de la actividad. Hay empresas que tienen también actividad en offshore y sobre todo en FPSO donde hay, por ejemplo, la plataforma Girasol, que es muy conocido, etcétera. Aquí había un inventario, por ejemplo, sobre de los fuentes y hacemos una campaña de OGI, de tecnología infrarroja, y también de medición de feed. Y entonces, todo lo que hemos visto con el programa, pues todo esto está desarrollado para esta actividad. ¿Quieres la cuantificación? ¿Quieres la lista de fugas interactiva? ¿Quieres digamos, el dibujo sobre los planos de la fuga, etcétera, etcétera? También en el caso también de muchas plataformas offshore, llevamos muchas experiencias sobre la plataforma offshore y también refinerías. Llevamos casi, somos la empresa que llevamos lo más de refinerías en todo el mundo. Entonces, aquí hablamos de 400.000 puntos de emisiones. Entonces, es muy importante de llevar este programa, porque nuestra actividad no solo es detectar y medir y cuantificar, es también cómo vamos a ayudar a las empresas de gestionar la información del programa ELDAR, porque es un punto clave para reducir, para analizar, cuantificar y dar acciones de reducción en el futuro. Y con este programa Jeff Online, pues te permite de llevar este trabajo de reflexión y de analizar y de gestionar. Con un clic podemos tener todo lo que como todos los datos que necesitamos para hacer balance y después analizar. Entonces llevamos mucho de refinería, también, tal como yo decía, en upstream, y también llevamos de 10 años mucha actividad en el sector de gas. Y para quedar un minuto sobre esto, en Europa estamos al punto de recepcionar una nueva ley, es una ley de gestión de la reducción del metano para toda Europa. Y será una actividad muy bestial aquí del programa ELDAR, porque las actividades de gas necesita programa ELDAR en toda Europa, en todo digamos, los proveedores de gas. Y claro, sobre todo cuando hablamos de ELDAR, hablamos de refinería, pero después hablamos de complejo petroquímica que sale de la actividad de petróleo. Pues era un poco, ya estoy en el, muy bien, 47, he cogido una media hora para presentar muy rápido el tema del programa ELDAR. Y lo que tenemos que resumir es, hacemos un estudio de circuito para ver dónde tenemos los circuitos de COFS o de metano, por ejemplo. Después vamos a la planta y elegimos una buena metodología para hacer un buen inventario o solo de la fuga o total, todas las fuentes que podemos tener.
Después vamos a implantar, medir, detectar con dos tipos más o menos de tecnología o analizador FIS para un límite de fuga muy finito o una cámara infrarroja pero con límite de fuga muy alta. Y después hacemos un un caudal de las emisiones con, con protocolo, normativa o no, pero todo esto está gestionado en el programa que yo acabo de enseñar, que se llama GEF, Gestión de Emisiones Fugitivas. Y me repito, es un programa desarrollado para el Grupo Bureau Veritas y es el libre acceso para todos los clientes. Damos acceso 10 años, todos los 10 años volvemos a hacer, dar password y código, etcétera. Una nota, este programa también está gestionada para llevar a cabo seguridad y criptología sobre todos vuestros datos. Y por fin, este programa permite de recuperar para vosotros, cuando quieras, puedes recuperar todos los datos de la campaña para gestionar de otra manera, etcétera, etcétera. Pues gracias por la atención y soy disponible para, si hay preguntas, yo estoy disponible para intentar de contestar. Frank, muchas gracias por toda la información tan útil que nos has enviado. Tenemos unas preguntas, te las voy a ir leyendo para que tú, por favor, nos ayudes a responderla. Una de Sí. ellas es la siguiente. La cuantificación de emisiones EPA 95 que se señalan en las PPT hacen referencia a la estimación con factores del AP42. ¿No hacen una medición directa sobre las emisiones fugitivas? Si la hacen, ¿qué metodologías estandarizadas utilizan? Ok. La, digamos, si la cuantificación que utilizamos en el programa es una cuantificación del EPA 95, ¿es correcto? ¿Me confirmas? Sí, correcto. Sí, vale. Sí, pues en el sistema y a través también de una norma que es la 15.446, esta dicha norma de 2008 pide de recoger este protocolo de cuantificación que se llama efectivamente EPA 95. Este EPA 95 es solo para emisiones fugitivas y no difusas no fugitivas. Entonces, hablamos aquí no de API 42. He escuchado que había quizás un error entre EPA 95 y API 42. EPA 95 sobre para las emisiones fugitivas, es decir, cuando estamos delante un punto de emisiones como, por ejemplo, un presestopa de válvula que tenemos una concentración, pues esta concentración usamos EPA 95 para dar una cuantificación, pero nada que ver con la estimación y la cuantificación del API 42, que son para las emisiones no fugitivas. ¿Vale? Listo, perfecto, Frank. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es la distancia máxima a la cual la cámara detecta una fuga? Es una buena pregunta. Efectivamente. Pues aquí, cuando hablamos perdón, de la tecnología infrarroja, no hay un protocolo muy definido, no hay una norma del uso. Por ejemplo, cuando hemos hablado de EPA 95, es un protocolo de calificación con el FID. Pues en este caso, hablamos también de otro protocolo que por definición es el EPA 21, que te dice cómo utilizar un aparato para tener una buena medición. Aquí, en el mundo de la infrarroja, de la cámara, no hay esto. No existe aún. Hay grupo, donde yo estoy también para elegir la mejor método para llevar a cabo una buena detección. Pero para contestar es que la cámara depende de muchos factores y no hay aún una cosa diciendo, para llevar a cabo una buena detección, tiene que hacer esto, esto, esto. No. Pero nosotros, el Grupo Bureau Veritas, hemos pensado de otra manera. Como no hay nada no protocolo para utilizar la cámara, pues hemos elegido un parámetro es de distancia, es decir, que antes de ir a una planta, y sabemos que la infrarroja depende también del efecto climático, pues vamos fuera de los despachos, cerca de la planta, y llevamos varios botellas de gas y con dos tipos de producto y con dos tipos
hacemos fugas con calibrada y lo que hacemos es que requerimos una distancia, apuntamos hasta cuando vemos bien o mal esta fuga, lo apuntamos, es decir, que 10 o 15 metros será hoy la distancia máximo para un buen uso de la cámara. Entonces, no hay protocolo, pero hay buena práctica. Y para el grupo, como llevamos un montón de experiencia con la dicha cámara, pues llevamos así, es buena práctica. No hay para contestar, no hay un buen protocolo, pero yo tengo ejemplo que yo estoy a 800 metros y veo una emisión. ¿Por qué? Porque este día había el climato que me permitía. Había una gran emisión. Si estaba más finita la emisión, no sé si a 800 metros yo lo puedo ver. Había también un contraste, porque hablamos de infrarroja. Hay una emisión, pero depende también del contraste, pues hay veces que vemos bien o mal. Pues es varios tipos digamos, de parámetros que nos permite de decir si estamos en la buena práctica del uso de esta tecnología o no. Entonces, me repito, para Bureau Veritas hemos dicho, bueno, existe nada. Vamos a hacer nuestro propio test de performance del uso diaria de esta cámara. Cogemos botella con dos tipos de gas para el efecto de respuesta, del que podemos ver. Hacemos fugas calibradas, sabemos que es una fuga calibrada de mínimo para ver si detectamos y retrasamos hasta cuando no vemos casi la fuga o ya, cuando somos a 15 metros, pues 15 metros será hoy mismo la distancia de mi detección. Hablamos a veces tenemos un láser para ver esta distancia. Perfecto, Frank. Otra pregunta es, ¿cuál es el diferencial de Bureau Veritas en este tipo de servicios? Pues primero, la diferencia es de llevar mucha experiencia de esto. La actividad la llevamos desde ya 30 años. Eso existe, lo que estoy hablando hoy del programa ELDAR, no es nuevo para nosotros. Entonces, la ventaja es para las empresas recuperar todas las experiencias en todos los casos típicos de flujo, de detección o de leyes. ¿Qué pasa aquí en este país? ¿Va a venir de mi país esta ley o no? ¿Cómo puedo anticipar la nueva norma? ¿Cómo podemos ayudar de tener un punto de vista a nivel global? Mi empresa está también en otros países. ¿Tú sigues esta empresa? ¿Está en mi empresa de otros países? Pues todo esto es una ventaja para, digamos, una empresa. Pero también hay una ventaja digamos, de número de equipo. Tenemos un parque material lo más importante a nivel de la cámara. Tenemos contrato marco con la empresa FRIR para que no entregue esta tecnología. Entonces, es decir, que este servicio lo podemos desarrollar en todo el mundo. Donde hay la necesidad, seremos aquí. Entonces, no vamos a quedar sin material, sin recurso humano. Después, las ventajas, tal como he dicho, pero yo pienso que ahora me va a decir, Frank habla mucho del programa, pero es una herramienta para las empresas. Cuando hay digamos, una campaña de ELDAR y que después, cuando nos vamos y dejamos este programa, es muy fácil, no hay una gran deformación, es muy sencillo. 2, 3 clics y ya tienes los balances. No hay uso de una tabla Excel para calificación, para buscar los análisis para el producto o para las fuentes. Aquí todo está ya hecho. Todo la pregunta de una base de datos está ya preseleccionado. Solo pulsa y permite a los industriales de tener una ventaja enorme. Entonces es una propiedad, ok, de Bureau Veritas, lo desarrollamos, pero digamos, lo ponemos en acceso libre para todos los clientes. Eso es una ventaja sobre, digamos, las otras empresas que no llevan este tipo de programa con un uso de un programa. Y si me permite, yo me repito, en el mundo del DAR, la gente veo muy rápidamente que hablamos de sistema de detección, cómo gestionamos la información, pero hay veces nadie me pide, pero después, Frank, Bureau Veritas, vosotros te vas, ¿qué me queda? Bueno, un informe, vale, en papel, un PDF, pero después es one shot. No, aquí somos para desarrollar el tema con el tiempo, dejamos arma al cliente para reducir con su propio medio. Es decir, yo puedo manejar el programa para ver, pues yo me pongo
un deadline, tengo 12 meses para apretar la límite de las fugas más de, no sé, 10.000 ppm. Será mi objetivo. Y poco a poco puede manejar el programa para permitir la reducción de las emisiones. Es un arma de gestión de todos tipos de datos. Entonces, para finalizar, para nosotros, ¿qué diferencia con la competencia o con otro tipo? Es efectivamente la calidad del programa software y la calidad de los informes. Perfecto, Frank. Y una última pregunta que es, ¿qué información de los campos se requiere para realizar la línea base? Sí, sí, buena pregunta. Eso no es Brovetas que, digamos, que le elige, ¿no? Hay una base de datos estándar que sin ese tipo de datos no podemos cuantificar. Eso lo puedo dar un acceso fácil a todo este tipo de campo, pero en este base de datos clásico hablamos, por ejemplo, de tipo de equipo. Por ejemplo, somos en una válvula. ¿Cuánto de punto de emisión hay en este equipo? Hablamos, por ejemplo, de una válvula automática, pero ya hay 4 quizás puntos de emisiones. Entonces, equipo, tipo de fuentes, brida, conexión, etcétera. Tamaño, por ejemplo, si somos la fase, gas, líquido, etcétera. Hay una necesidad mínima de campo para después poner todo esto en el programa y para dar cuantificación. No es Bureau Veritas, es el protocolo también EPA 95 que te dice, si tú quieres recoger este protocolo de cuantificación, tú tienes que tener este tipo de datos en tu base de datos. Nosotros lo hemos solo integrado en el programa ELDAR, pero hay un mínimo de necesidad a tener a nivel de los campos que tenemos grabados en el campo. Me repito, mínimo, por ejemplo, equipo, número de fuentes del equipo, la concentración que hemos medido, la ficha de la medición, somos en primera medición antes o después, por ejemplo, un mantenimiento, el tamaño, la fase y sobre todo un tema es cuál producto hay en este equipo. Una mezcla de producto o un producto puro. Si es una mezcla de producto, tenemos que poner en la base de datos también la tasa másica de producto. Por ejemplo, estoy en un producto, una válvula, hay un producto dentro, pero es una mezcla. Pues tenemos que saber si hay 30% de benceno con 10% de propano y 5% de butano. Toda esta pregunta lo preguntamos en el inicio del programa ELDAR. Lo que hemos hablado antes es en el estudio de los circuitos. Cuando hablamos sobre lo plano, voy a pedir, aquí hay un equipo que es un COVS. Pues aquí en este COV, ¿qué hay dentro? Y poco a poco elaboramos una lista de los productos de la planta y después de todo esto está puesto en el programa. Es muy fácil yo también de saber. Aquí hemos visto que era una mezcla, por ejemplo, 5, pues aquí me han dicho las empresas que había 5% de esto, etcétera, etcétera. Pero son los típicos datos que tenemos que entrar en la base de datos para llevar a cabo una cuantificación. Bueno, Frank, muchas gracias por compartir todos estos valiosos conocimientos con nosotros y a los que aún se encuentran en este momento, gracias por asistir, por participar y por su tiempo. Agradecemos nos puedan ayudar a diligenciar la encuesta de satisfacción que tenemos aquí en el chat y que aparecerá una vez finalizado el webinar. Frank y a todos, muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos.